Estamos comenzando una nueva serie, es alabanza y adoración como un estilo de vida. Vamos a orar antes de comenzar. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que seas tú enseñándonos mediante tu palabra. Que no sea simplemente teoría, sino que podamos vivirlo y practicarlo, Señor. Gracias por lo que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la Biblia directamente, a Lucas, capítulo 22, verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero. Ahora, permítame explicar un poquito. Lucas no suele ser muy cronológico al poner las cosas, ¿ok? Él no es tan ordenado. Sí lo puso en un orden, pero en un orden didáctico, para que podamos aprender. Pues su objetivo realmente es didáctico. Y esto nos va a ser muy útil para aprender hoy. Lucas es muy breve con relación a nuestro tema de hoy. Lo que pasa es que Lucas está escribiendo 30 años después de que aconteció este evento, ¿ok? Y está haciendo referencia a la fiesta de los panes sin levadura. Esta dura 7 días. Esta inicia al día siguiente de la Pascua. Ahora, la Pascua es la ceremonia donde se recuerda la liberación que los judíos tuvieron de Egipto, la historia del Éxodo, lo que ustedes vieron en los dibujitos animados del príncipe de Egipto, de Moisés y todas esas cosas. O lo han leído, algunos han leído la Biblia. Por lo menos 2 amén. Okay. Y esto tiene que ver cuando llega Moisés y comienzan con las diversas plagas. Van ocurriendo plaga tras plaga y después de 9 plagas el faraón no quiere liberarlos. Los judíos han estado esclavizados por varias generaciones en Egipto. Tienen más de 400 años allí. Y ahora vendrá la última plaga. El ángel de la muerte va a pasar y dará muerte a todo primogénito. Pero va a pasar por alto, a decir verdad, esta frase pasar por alto en hebreo es Pesach, de donde viene la palabra Pascua. Va a pasar por alto todas aquellas casas cuya entrada o el dintel, el marco superior de la puerta, esté pintada con la sangre de un cordero que ellos hayan sacrificado. Así la muerte no podrá tocarlos, pues el cordero sacrificado ha sido sacrificado por ellos. Así que la Pascua vamos a ir entendiéndola, que tiene mucho simbolismo. Y primero, partir de 2 principios básicos que tiene la Pascua. La primera es la consecuencia del juicio de Dios es la muerte. Es lo primero que debemos tener claro. La consecuencia del juicio de Dios es la muerte. Y lo segundo, la muerte puede ser hecha por un sustituto. Ahora, Dios de alguna manera nos está diciendo, te voy a perdonar, te voy a librar de este juicio de muerte si hay un sustituto por ti. ¿Ok? En este caso es el cordero. A decir verdad, la Biblia nos enseña en Hebreos 9 que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Es decir, se necesita el derramamiento de sangre para que tu pecado sea perdonado, que otro ocupe tu lugar. Él enseñó esto desde el principio. Aun si nosotros leemos la historia de Adán y Eva cuando ellos pecan, Dios no solamente los saca del paraíso, sino lo primero que hace es hacerles ropa de pieles. No dice que Dios creó la ropa. No dijo, y hagamos una ropa mejor que Versace. No. Él dice que le hizo, en el sentido de la fabricó y de pieles. Por lo tanto, tuvo que haber hecho un sacrificio para poder cubrirlos a ellos que habían pecado. ¿Me estoy explicando? Hubo un sacrificio para que el pecado de ellos sea cubierto. Y eso lo vamos a ir notando a través de toda la Escritura. Y la Biblia nos va a enseñar que el sacrificio, en este caso el sacrificio pascual, debe ser un sacrificio sin defecto. A decir verdad, todos los sacrificios que observamos en el Antiguo Testamento nos están indicando que Dios va a liberar del juicio mediante la muerte de un sustituto. Es decir, tiene que sacrificarse a alguien para que se perdone el pecado. A decir verdad, todos estos sacrificios no satisfacían plenamente ni permanentemente al Señor. Por eso se hacían constantemente sacrificios. Pero vamos a nuestro texto. Estamos en el versículo 18.
versículo 8, perdón. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ahora, el Señor tenía un círculo muy cercano, un círculo íntimo. Era Pedro, Juan y Santiago. Eran sus 3 mosqueteros que estaban siempre con él. Pero en esta ocasión solamente va Pedro y Juan. ¿Por qué no va Santiago si era uno de los más cercanos a él? Porque la tradición decía que solo 2 debían ir a hacer el sacrificio. No pueden ir 3 a hacer el sacrificio. Estaba la tradición marcando, ojo, solamente van a dejar entrar a hacer el sacrificio a 2 personas. Así que solo va a ir Pedro y Juan. Pero ellos no solamente tienen que hacer el sacrificio. Ellos tienen que preparar toda la cena. Ahora, ¿qué involucra la cena? Primero, conseguir al cordero para el sacrificio y llevarlo ante los sacerdotes. Los sacerdotes sacrificarán al cordero, esparcirán la sangre sobre el altar, guardarán una porción de la carne del cordero para ellos y otro para ser ofrecida en sacrificio o quemada, ¿no? Y otra parte se le entregarán a ellos para la cena de Pascua. Además, ellos deberán preparar o conseguir el pan sin levadura. Deberán preparar o conseguir una salsa de hierbas amargas, unas hierbas amargas que tenían que comer, ¿ok? Tienen que conseguir esto. Y junto con esto ellos tienen que preparar una salsa llamada jaroset, una salsa de color marrón que representaba los ladrillos que ellos habían empleado, ¿no? El barro para hacer los ladrillos por el tiempo de esclavitud. Las hierbas amargas hablaban de la amargura de la esclavitud y también tenían que conseguir el vino. A decir verdad, ellos tenían durante la ceremonia de Pascua que tomar 4 copas de vino. Ojo, las copas de vino la tomaban diluida con agua, ¿no? Por si acaso, si en la Pascua lo vacían, ¿no? Aclarando. Era una porción de vino por 2 porciones de agua. Les estoy dando los ingredientes, ¿no? Y esas 4 copas tenían cierta representación basada en Éxodo 6. Permítame leer Éxodo 6 para explicar un poco la representación. Éxodo 6:6 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré. Ahí tiene la primera representación, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es la copa de bendición, de santificación, os sacaré, os estoy santificando, los estoy bendiciendo. Y os libraré de su servidumbre, es la segunda copa, de la liberación. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, es la copa de la redención. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Es la copa del cumplimiento o de la alabanza. ¿Okay? No vamos a explicar más allí. Aparte decíamos las hierbas amargas, ¿no? Y la salsa esta marrón que se preparaba con algunos frutos mezclada con nueces. Todo esto esta salsa, todas estas cosas tenían que prepararla a mano. No es que tenían su licuadora, su batidora, su mixer para preparar, no, todo esto tenían que prepararlo a mano. Ahora, si ellos eran expertos, lo preparaban rápido. Pero sabemos que ellos eran pescadores y quizás pudieran haber preparado rápido un buen ceviche. De estas cosas no son muy expertos, ¿ok? Así que les iba a llevar toda la tarde, porque el cordero tenía que ser sacrificado a las 3 de la tarde. Así que era un trayecto de corridas. Y además tenían que tener un cuenco con agua con sal que se ponía junto a la mesa, que recordaba las lágrimas que ellos habían vertido durante su época de esclavitud. Todo esto es bastante trabajo. Así que esto les encarga el Señor a Pedro y a Juan. El verso 9. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Ahora, ellos no sabían que Jesús había planeado tener esta cena. Tampoco conocían ningún lugar, ninguna casa a donde realizarla. Ellos son de Galilea, están en Jerusalén. Además, en ese momento Jerusalén ha recibido cientos de miles de peregrinos. Así que conseguir un lugar a última hora es complicado. Tratar de buscar en Airbnb a última hora no se puede. O sea, y ellos están, ¿y ahora qué vamos a hacer? El verso 10, él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre. Ahora, nosotros debemos entender, un hombre con un cántaro con agua no es algo habitual.
porque normalmente los historiadores nos dicen que los hombres están en esa época ocupados haciendo otra cosa. Las personas encargadas de llevar el agua eran las mujeres. Por eso, ver a un hombre llevando un cántaro con agua va a ser algo notorio. Y el Señor le dice, síganlo. Ahora, yo quiero que tengamos claro, el Señor Jesús quería celebrar esa cena en un lugar alejado de la multitud, donde la multitud no sepa que Él estaba. Recuerden, hace pocos días ha ocurrido la entrada triunfal. Por lo tanto, Jesús es un personaje muy reconocido y están los paparazzi y los fans atrás de Él. Nadie tiene que enterarse. Lo otro es que tampoco tiene que enterarse Judas, porque Judas lo acaba de vender y él estaba buscando la oportunidad para poder entregarlo. Así que los únicos que estaban enterados o se enterarían del lugar serían Pedro y Juan, que no tendrían tiempo de regresar para pasarle la voz a nadie. ¿Ok? Verso 11. Y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice. Ahora, en Jerusalén, en ese momento de la Pascua, tiene miles de maestros. ¿Ok? Pero entendemos que este hombre debe ser un seguidor de Cristo porque él comprende de quién se está hablando. Te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Pues fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora, el texto no nos dice cómo Jesús preparó de antemano todo esto. No dice si Jesús le mandó un WhatsApp o un email a este hombre o lo hizo de forma sobrenatural. Simplemente nos dice que el lugar tenía que estar preparado. Ahora, Pedro y Juan tuvieron todo listo cuando el Señor Jesús llega con los otros 10. El verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahora, la celebración de la Pascua era una ceremonia larga, era una comida larga. No es que comamos y nos vamos, no. Implica muchas cosas, decíamos este tema de las copas, es decir, era algo muy largo. Y ellos comenzaban esta ceremonia primero con una oración, agradeciendo de forma general a Dios, y luego viene la primera copa de vino, ya decíamos una copa diluida, la de la bendición, ¿no? Es una copa simbólica, no buscaban embriagarse. Luego, según el proceso, ¿no?, era lavarse las manos, que era algo útil por un lado, pero también ceremonial, porque reconocen con esto el tema de la purificación. Y posteriormente tienen que comer las hierbas amargas, ¿ok? Luego van a mojar trozos de pan en la salsa, esta jaroset, y van a continuar entonando lo que ellos llaman el jalel. El jalel es una serie de salmos, del Salmo 113 al 118, que son salmos de alabanza, ¿ok? Son salmos de acción de gracias. Ellos primero cantan los salmos 113 y 114, y luego toman la segunda copa de vino diluida con agua, la copa de la liberación, y luego el padre de familia o el jefe de la mesa, en este caso el Señor Jesucristo, va a dar lo que se llama el Hagadá. ¿Qué es el Hagadá? Es la explicación de toda la ceremonia, de todo lo que se está haciendo, lo que representa la mesa, y luego recién comienzan a comer el cordero, ¿no? Comen el cordero, comen los panes sin levadura, y esto se prolonga durante horas porque en ese interín de que van comiendo van hablando sobre la ceremonia, pero también van conversaciones diversas, como el Señor Jesús de alguna manera le dice a Pedro, ¿sabes qué? Me vas a negar antes que el gallo cante. También va a decir, a alguien de esta mesa me va a traicionar sin decir nombres, y después le va a decir a Judas, Judas, anda a hacer lo que tienes que hacer. O sea, lo despacha. Básicamente eso es lo que ocurre, ¿ok? Y estos hombres que se quedan reciben esta enseñanza. Después de esta introducción, ahora sí vamos al tema. Versículo 15. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ahora, en griego él está usando una expresión muy especial que no se emplea en español. Él está diciendo, con deseo he deseado. En español no se dice eso, suena raro, ¿no? Con deseo he deseado. Lo que pasa es que en griego se repite una expresión para enfatizar algo, como de gloria en gloria, ¿no? Gracia sobre gracia. Esas expresiones son básicamente griegas para enfatizar algo, para intensificar una idea. Lo que está diciendo es algo enfático, es algo, digamos así,
hasta apasionado. Es como si Jesús estuviese diciendo: he deseado fervientemente, he deseado con ansias comer esta Pascua con ustedes antes de sufrir, porque él sabe que va a morir. El verso 16, porque os digo que no la comeré más. Ahora, en griego está diciendo: nunca jamás comeré esta Pascua, porque el Señor sabía que esa era la última Pascua. No va a haber más esas Pascuas. Él se va a convertir en el Cordero Pascual que va a ser inmolado. Ahora, Pablo nos va a decir: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, él está diciendo: es la última Pascua, yo soy el Cordero. Ya Juan el Bautista lo había dicho, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pablo está rematando esto, afirmando: ojo, Cristo es nuestra Pascua. ¿Ok? Para que tengamos la idea. Así que esta es la última Pascua. No la va a comer más, no se va a comer más. Pero a la vez fue la primera cena del Señor. La primera santa cena. Y es santa porque el Señor la consagró de forma especial. Lo que el Señor está haciendo es dando final a la ley ceremonial. Es poner fin a todas las ceremonias, con todos los rituales y todas las cosas que éstas envuelven, con esos factores sociales de los israelitas por un lado y los gentiles no participan. Lo único que no cambia es la ley moral. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Todos los factores morales de la ley no han cambiado, pero sí todo lo ritual, todos los sacrificios, todo lo que tiene que ver con el templo, el fin del sacerdocio arónico, digámoslo así, todo el tema del lugar santo, el lugar santísimo ya no va más. Inclusive Dios mismo, Él va a hacer que el velo del templo se rasgue, lo que permitirá el acceso directo a la presencia de Dios. Es decir, todas estas cosas van a pasar. El verso 19 dice: y tomó el pan y dio gracias. Hay una actitud de agradecimiento. Dice: y lo partió, es decir, él agarra el pan, en este caso es un pan simbólico lo que tenemos, pero él agarra el pan y da gracias. Dice: tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo: esto es mi cuerpo. Ahora no quiere decir que el pan sea realmente su cuerpo, sino que lo está representando. ¿Por qué? Porque realmente es su cuerpo el que está agarrando el pan. O sea, no pueden ser las dos cosas a la vez. Es simplemente algo simbólico. Dice: que por vosotros es dado. Y esta frase, aunque a veces la leemos de forma muy rápida, es el concepto más importante de toda la Biblia. Cuando dice que por vosotros es dado. ¿Por qué? Porque es el concepto de la muerte sustitutiva. Decíamos, la paga del pecado es muerte. Y Dios va a permitir que la muerte del pecador pueda ser hecha por un sustituto. Jesús es ese sustituto. Lo que decíamos hace un instante de Pablo: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Es decir, esa frasecita que la leemos muy rápida es la más importante de toda la Biblia: que por vosotros es dada. Eso está representando: tú deberías morir, pero yo morí por ti. Yo estoy ocupando ese lugar. Y después el verso 20 nos dice: de igual manera se refiere a lo mencionado en el verso 19, haciendo mención a ese agradecimiento, es decir, con esa misma actitud de agradecimiento. Después que hubo cenado, tomó la copa. Ahora, se refiere a esa tercera copa. Habíamos hablado de las dos primeras y ahora está hablando de esa tercera copa, esa copa diluida con agua, y esta copa se toma después de comer el cordero. Es la copa de redención. No es casualidad. Jesús está siguiendo un orden intencional. Y él toma la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto en mi sangre. Este nuevo pacto es la única forma de ser salvo. El pacto mosaico, el de la ley, termina solo mostrándonos que somos pecadores. Realmente termina condenándonos. Este nuevo pacto es el pacto que salva. Salva porque solo Cristo ha satisfecho la justicia de Dios. Es por su muerte sustitutoria, es con su derramamiento de sangre que ocurre esa remisión, ese perdón de pecados. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, molido por nuestras rebeliones. Dios lo hizo pecado a Él, que no conoció pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él.
En otras palabras, realmente Dios trató a Jesús en la cruz como si Él hubiera vivido tu vida. De tal manera que ahora Él te pueda tratar a ti como si tú hubieras vivido su vida. Amén. A partir de ahora ya no hay más Pascua. Ya no necesitamos más sacrificio de corderos. Él hizo un nuevo pacto en su sangre y nos dio una nueva ceremonia, una nueva cena. Una cena que es recordatorio. La cena donde el pan y la copa nos recuerdan al cordero que Dios eligió a que sea sacrificado por nosotros. Una vida sustitutoria que satisfizo la justicia de Dios, de tal manera que nuestros pecados han sido perdonados en Él. La cena del Señor no es simplemente una ceremonia vacía o algo ritual. Es un momento sagrado, donde recordamos lo que Él hizo por nosotros, donde renovamos nuestra obediencia a su señorío y expresamos nuestra adoración profunda y reverente. En esta mesa se revela el corazón de nuestra fe, su sacrificio, nuestra respuesta obediente y nuestra adoración. Ya no hay más Pascua. El Señor hizo un nuevo pacto. Él cambió todo. E hizo una nueva cena memorial de su obra para cada uno de los redimidos en todos los tiempos. Por ello podemos participar de esta cena. Por ello podemos ser parte de esta mesa, la mesa del Señor. No de una congregación, esta es la mesa del Señor, donde de alguna manera Él mismo la preside cada vez que nos reunimos. Y lo vamos a hacer hasta que Él venga.